buenas noches, estimados amigos. Primero que nada, felicitar a los padres de Bolivia en el día de su celebración. Seguramente ustedes, como muchos, han estado hablando y preocupados por todas las noticias y por todo lo que ha ido sucediendo esta semana con respecto a la economía. Quiero presentar un poco qué es lo que ha dicho la prensa con relación al tema económico esta semana. Vamos a ver los titulares más importantes. Las autoridades del Banco Central han señalado que estas últimas semanas han recibido una demanda inusitada de dólares y que han tenido que entregarle al sistema financiero de a poco esta divisa para cumplir, digamos, con la demanda de los usuarios. Esta semana también el Banco Fácil ha declarado que ha sido blanco de un proceso de especulación que ha decantado en que sus clientes vayan de manera exagerada y asustados a retirar todos los depósitos que ellos tenían. De inmediato a que ha sucedido esto, la ASFI, que es la autoridad de supervisión financiera de nuestro país, salió en un comunicado y aclaró que no existe ningún banco del sistema financiero con problemas serios y que en Bolivia tenemos un sistema financiero estable. Hubo una reacción en Santa Cruz con respecto a la cuestión del Banco Fácil, ¿no? Recordemos que los capitales son casi podríamos decir que todos de origen cruceño, y las empresas, han salido muchas empresas a respaldar al Banco Fácil diciendo que el banco que es muy fácil destruir, muy difícil construir, era el lema de la campaña, que ellos recibían pagos venidos de ese banco, ¿no? Y una campaña interesante, digamos, respaldando así otras empresas al Banco Fácil. En las redes sociales sucedió algo que me parece interesante hablarlo. No se ha podido salir del clivaje y la polarización en la que hablábamos la anterior semana, ni siquiera en este tema, ¿no? Muchos justificaban lo que le había sucedido al Banco Fácil poniéndolo en enclave del clivaje Cambacolla, que estos ataques habían surgido a raíz de que el banco tenía capitales fuertemente cruceños y que esto respondía a esto. Otros comentarios en las redes sociales también estaban marcados explicando la crisis de Fácil a partir de una pelea, digamos, entre los accionistas actuales y viejos accionistas del Banco Fácil, quienes habrían promovido esta especulación. Estas dos cuestiones que les digo ahora son comentarios, no hechos. Los hechos son que el Banco Central declara que tiene una demanda inusitada de dólares y que el Banco Fácil denuncia un ataque especulativo sobre esta institución. Bien.
Al lado de los hechos, ¿no es cierto?, están existiendo opiniones políticas, opiniones económicas, perdón, que al día de hoy se han convertido casi en un océano que están dando realidad, que están dando a las cosas y a lo que está sucediendo hoy en el país. Muchos medios de comunicación que desde que el MAS se sentó en la silla presidencial prácticamente han ido, digamos, haciéndole un seguimiento cuerpo a cuerpo, cuestionando el modelo económico y cualquier traspié económico. Esto ha dado lugar, por supuesto, a muchas publicaciones alrededor de esto y han convertido la opinión de algunos expertos, digamos, en noticia. Es decir, las opiniones hoy por hoy se están convirtiendo en hechos, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo que tenemos ahí de solo un periódico que hemos agarrado el día de hoy, pero quiero probar lo que estoy diciendo. Un analista señala, ¿no es cierto?, aquí nuevamente vemos un titular donde abajo se dice que los analistas dicen una u otra cosa y cuando uno va a la página, ¿no es cierto?, el titular se sostiene bajo la opinión de los analistas. Pero es un titular. El titular se supondría, ¿no es cierto?, que responde a un hecho y no así a una opinión. Bien, volvemos. Una de las opiniones que también ha sucedido esta semana en prensa es la de Fitch Ratings, que es una firma de economistas de Estados Unidos que se ocupa de observar títulos, sea en bonos y acciones que se venden en mercados internacionales. Fitch Ratings no es una autoridad financiera, no es una agencia perteneciente a ningún gobierno, que por supuesto, digamos, en esas condiciones no tiene una objetividad absoluta, no tiene por qué tenerla tampoco, ¿no es cierto? Ni mucho menos. Es decir, ¿saben ustedes qué es Fitch Ratings? Fitch Ratings es una empresa privada que emite opiniones sobre economía, evidentemente opiniones que las expresan expertos, ¿no? Pero expertos que no son ni máquinas, ni dioses, ni infalibles, ni que están exentos de una corriente política y una corriente también de estudios. Ustedes mejor que yo seguramente lo saben. Aquellos que estudian economía se adscriben unos economistas a ciertas corrientes de pensamiento y estructuran todas sus teorías, etcétera, a partir de ciertas corrientes de pensamiento que existen en materia económica. Por supuesto que los economistas de Fitch Ratings no están exentos de esta situación. A ver, para ejemplificar un poco lo que les estoy diciendo. La empresa Fitch Ratings, la empresa gringa Fitch Ratings, en el año 2008, esta empresa, como otras en el rubro, no pudo anticiparse a la crisis, a la enorme crisis del sistema financiero, a la quiebra del sistema financiero, del sistema financiero bancario del 2008 en los Estados Unidos. Eso es el mejor ejemplo que les puedo poner en este momento. Lo que quiero decir con esto es que no son infalibles, que son opiniones que pueden ser sesgadas. Para darles solamente el dato, Fitch Ratings tenía antes del 2008, previo a la caída del sistema financiero de los Estados Unidos, una calificación al sistema bancario de AAA. Esa calificación no se había movido. Entonces, estamos hablando, por supuesto, de una opinión de unos expertos, efectivamente, pero que se trata de una opinión. No es palabra sagrada, no es una agencia. Y lo mismo está pasando con expertos nacionales que opinan sobre un tema y ese tema, al día siguiente, como lo hemos visto y lo hemos probado, puede convertirse en un titular
en un hecho, ¿no es cierto?, como la opinión económica de ciertos expertos, que si uno dice quiénes son esos expertos, de pronto se presentan permanentemente como gente absolutamente antimacista o antigobierno, etcétera, etcétera, pero más allá de su afinidad política, estas opiniones son lo que son, opiniones, y no pueden constituirse en hechos. No solamente cierta prensa está haciendo abuso de esto, y esto se constituye en una falta de ética periodística y de todo aquello, ¿no es cierto?, sino que esta situación es injusta con el país, es injusta con los bolivianos, es injusta con todo lo que puede generar y desencadenar, digamos, en la economía, que evidentemente tiene problemas, ¿no? No vamos a tapar el sol con un dedo, se está atravesando en este momento en problemas, pero que pueden escalar a mayores si es que estos problemas además son permanentemente, digamos, explotados, digamos, en el marco de una especulación, y cuando las opiniones personales se convierten en noticias. Yo quiero hacer una suerte de un equilibrio a la balanza mediática, intentar hacer acá unas preguntas que evidentemente nos puedan, por lo menos, dar algunos elementos adicionales al momento de la evaluación. Quédese con nosotros en este desacuerdo. Volvemos esta noche, voy a presentar a mis invitados. Conmigo Omar Velasco, bienvenido, economista. Muy buenas noches, estimada Susana, un gusto estar en desacuerdo por primera vez. Muchas gracias. Armando Ortuño, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar contigo. Voy a empezar contigo, Omar. A ver, demanda inusitada de dólares ocurre después de dos cosas: disminución de las reservas internacionales, además el anuncio de que el BCB vendería a un mejor tipo de cambio dólares a los exportadores, en paralelo el debate de la ley del oro en el Parlamento, hechos que han permitido hablar todos los días de las reservas internacionales y generar una susceptibilidad en torno a los dólares. La gente empieza a desconfiar, una gente quiso comprar dólares más baratos, digamos, para venderlos más caros, etcétera. El gobierno dice que se trata de especulación, la oposición dice que hay un problema real de generación de dólares en la economía. ¿Qué opinas tú? Como señalabas al inicio de tu reflexión, estamos frente a un ataque especulativo que trata de dañar la estabilidad económica, la estabilidad cambiaria, la estabilidad financiera, la pérdida de credibilidad en las políticas públicas y, por supuesto, ¿no?, el poner en duda el modelo económico. Para entender, digamos, todo este contexto, creo que es necesario hacer un pequeño repaso. Hace más de un mes el gobierno, a través del Banco Central, comenzó a proponer un conjunto de medidas, ¿no?, que tenían como fin cambiar esta tendencia negativa de las reservas internacionales, ¿no? Ahora bien, fruto de estos anuncios, comenzó en realidad a generarse en el país un proceso especulativo. ¿Cómo surge este proceso? Es importante, digamos, analizar la demanda de dinero, ¿no? ¿Por qué la gente está comprando estos dólares? En realidad, la demanda de dinero tiene tres motivaciones, ¿no?, tres razones. Uno compra dinero, uno necesita dinero para realizar transacciones, necesita dinero por seguridad y también porque genera una rentabilidad. La gente no está comprando dólares para realizar transacciones económicas en el país porque la economía está bolivianizada. ¿Qué es lo que está pasando? En realidad es que las otras dos razones son las que están teniendo un papel, digamos, distinto, ¿no?, que no había antes. Por un lado, lo que se entendería es que hay en realidad una ruptura de las expectativas de la gente, hay un desanclaje de expectativas sobre el tipo de cambio. La gente tiene miedo a una posible devaluación y fruto de eso está acumulando dólares, ¿no? Y por otro lado, también hay gente que está acumulando dólares porque trata a partir de eso de generar una rentabilidad, porque lo puede vender en el mercado paralelo y obtener un precio más alto, lo que se llama arbitraje. En un minuto puedo explicar muy claramente lo que está pasando con el tema de las expectativas. En realidad, el problema no es que la gente formule sus expectativas, en realidad es que estas pueden ser de alguna forma manipulables, ¿no? La ortodoxia en economía señala que los agentes son racionales y toman las mejores decisiones en base a la información disponible. Pero en la práctica los agentes no tienen toda la información o no conocen cómo funciona la economía porque no son estudiantes de economía, no necesitan saberlo. Entonces, en esos casos, lo que hacen es utilizar la información de otros agentes que se considera están mejor informados.
El problema surge cuando estos últimos agentes tratan con sus anuncios de distorsionar, de incidir en las acciones del público, ¿no? Y por tanto producir lo que se llama en economía las profecías autocumplidas, es decir, que un anuncio se vuelva realidad por el simple hecho de decirlo. Entonces, cuando hay estos anuncios de que en 10 días se acaban las reservas internacionales, que se trata de una devaluación disfrazada o que estaríamos en una especie de corralito financiero, ¿cómo la gente no se va a asustar ante estas alarmas, ¿no? No es la caída de reservas internacionales lo que a la gente le ha llevado a comprar dólares, porque si uno analiza, las reservas vienen cayendo hace cerca de 5 años. Es en realidad estos anuncios alarmistas que de alguna manera han incidido en el sentimiento de la población. Ahí antes, un poco yo quiero hablar de la caída de las reservas precisamente. Hemos exportado 13.600 millones de dólares el año pasado, primera vez en la historia que Bolivia exporta tanto. A la vez hemos importado 13.000 millones de dólares. ¿Por qué entonces bajan tanto las reservas? ¿Por qué los exportadores no traen los dólares al país? Lo primero que hay que entender es que en esta narrativa de la caída de reservas se está tratando de posicionar la idea de que es el déficit fiscal el que origina, cuando eso no es verdad. Si uno, por ejemplo, divide las exportaciones e importaciones público y privadas, lo que vamos a ver por el lado de las exportaciones, ¿no? De minerales, de hidrocarburos, a eso hay que sumarle GLP, urea, no todos los productos, y restarle, por supuesto, las importaciones, ¿no? De las empresas públicas, del nivel central, y también, por supuesto, el costo de la importación de combustibles. Lo que vamos a ver es que el gobierno, en términos netos, es generador de divisas, trae más divisas de las que consume. En realidad, la caída de las reservas internacionales está explicada por el sector privado. Cuando vemos la composición de las importaciones, lo que vamos a ver es que el 80% de las importaciones son en bienes de capital e insumos intermedios. Quienes consumen esos productos son las empresas privadas, ¿no? En ese sentido son quienes en realidad generan esta disminución. Entonces, si tendríamos que hacer un balance, en realidad el sector público que ha traído divisas al país en la última década ha sido quien ha mantenido la estabilidad cambiaria en el país. Yo creo que el gobierno hace mucho esfuerzo en mostrar que ha habido récord de exportaciones, pero también es bueno decir que ha habido récord de importaciones. No está mal decirlo, porque esas importaciones es fruto de la reactivación económica que está generando el país. Ahora, lo que sí, por supuesto, eso implica un costo. Ahora, que haya del otro lado algunos malos exportadores que probablemente están dejando su plata en el exterior cuando en realidad es producción nacional, por supuesto, también ese es un tema que se tiene que poner en la mesa del debate. Sí, yo lo había puesto en la mesa del debate, Omar, y bueno, haciendo esta reflexión de lo de las importaciones, había puesto algunas cosas en mi Twitter, me contestó alguna gente, y ahí también hay otra constatación, ¿no es cierto? O sea, ha habido muchísima exportación de soya en el país, ¿no es cierto? Como nunca se ha exportado el año pasado, pero si uno se pone a ver cuáles empresas son bolivianas y cuáles capitales son bolivianos, solamente están los Aceites Rico de los Marinkovic como capitales bolivianos, todo el resto son capitales peruanos, estadounidenses, brasileros, etc. Entonces ahí, digamos, un poco que casi resulta obvio que es probable que las transacciones financieras finales se las hagan en sus bases y por ahí su base no es Bolivia. Hay una falsa creencia de que la inversión extranjera directa no genera un boom de divisas al país. Efectivamente, en un primer momento hay flujos de capitales que ingresan a los países y eso, por supuesto, eleva las reservas internacionales. Pero lo que no se ve es que en años posteriores estas empresas privadas luego poco a poco van retornando los recursos que han invertido a sus países casas matrices, ¿no? En ese sentido, eso se ve reflejado tanto en la devolución de las utilidades, en la rendición de utilidades que realizan, pero también se ve reflejado en estas operaciones. Entonces, no es de extrañar en ese sentido que tengamos, digamos, muchas empresas privadas que se han asentado en el país, han generado un boom de exportaciones, pero que en realidad el fruto de estas riquezas se está también llevando al exterior. Es un tema interesante reflexionar, nos tocaría hacer un programa sobre eso. Armando, voy contigo. Hace unas semanas has hecho un artículo bien interesante donde advertías algo que me parece muy sugerente ahorita, en este momento, y es que decías que había una campaña muy fuerte
parte en contra y que el gobierno debería ocuparse de lo que estaba pasando, de semejante campaña que venía con el tema económico. Pero parece que tu consejo llegó tarde, ¿no? Ganaron los agoreros de la crisis y cambiaron de alguna manera, como lo señaló Omar, las expectativas de la gente. La gente ahora quiere dólares, está sacando sus depósitos de los bancos. Y ahí te pregunto, Armando, ¿qué medidas debería tomar el gobierno? Bueno, a ver, yo creo que hemos tocado en el primer punto una dimensión que tiene que ver con, y creo que lo decía en el artículo, que la estabilidad tiene que ver, por supuesto, con medidas que ataquen los problemas estructurales de la economía, ¿no es cierto? Y hay algunos temas que tal vez vamos a hablar más rato, de problemas que explican, digamos, esta tensión en la economía boliviana en este momento, ¿no es cierto? Pues efectivamente necesitamos divisas para poder sostener la estabilidad cambiaria y macroeconómica del país, pero yo llamaba la atención pero que también necesitamos confianza y expectativas positivas en la población. Si el componente psicológico de la economía es muy importante y por lo tanto parte de la alquimia, digamos, de una estabilidad es por supuesto tener algunos, lo que llamamos los economistas, algunos fundamentales bien resueltos, ¿no es cierto?, bien controlados, y adicionalmente generar un contexto, un sentimiento y señales que den confianza a la población y que mantengan las expectativas en torno a que las cosas, no es que la gente tenga que decir que están bien, pero sí que están bajo control, ¿no es cierto? Y me parece que ese componente era fundamental, es un componente tan crítico y sobre todo en momentos de especulación, que es casi determinante de los fenómenos que estamos viviendo, ¿no? Entonces lo que yo llamaba la atención era que, si tú te acuerdas, fruto de algunas decisiones del gobierno empezó a correr una serie de rumores, inicialmente muy pequeños, muy puntuales, que atacaban justamente este tema del tipo de cambio y su vinculación. Y en Bolivia además quiero agregar que tenemos una experiencia histórica y psicológica un poco traumática con el tema dólar, que es la experiencia hiperinflacionaria de los años 80. Una buena parte de la población boliviana ha vivido una experiencia en la que variaciones en el dólar implicaban variaciones en los precios, pérdida de riqueza, etcétera, ¿no es cierto? Somos un poco traumados como sociedad con el tema cambiario. Y me parece que, por lo tanto, es un tema particularmente sensible en la subjetividad de las personas. Y el momento en que algunos elementos dan señales que hay problemas por ahí, evidentemente abren una fisura y evidentemente son puntos en los que se puede atacar y se puede ser muy efectivo, ¿no es cierto? Y se puede generar olas especulativas con objetivos políticos, ¿no es cierto? Lo que yo llamaba la atención es que frente a eso hay que, por supuesto, hacer medidas económicas, hay que conseguir la liquidez. Hoy el ministro Montenegro ha planteado y ha dicho, efectivamente había un problema de liquidez en términos de disponibilidad de dólares, que probablemente, si no había el pánico, era un tema que se podía controlar sin mayores problemas, pero con pánico se vuelve un problema mucho más grande. Okay. Eso, digamos, y eso obliga obviamente al gobierno a tratar de generar incentivos para que los dólares de las exportaciones entren más rápido, tratar de darse más margen para el manejo de activos del Banco Central, hacer algunas políticas monetarias. Es decir, hay un conjunto de instrumentos. Pero yo llamaba la atención que junto a eso era muy importante, desde hace bastante tiempo, tener un conjunto de señales políticas y señales discursivas que den confianza a la gente. Es decir, que había que actuar sobre la dimensión subjetiva, sobre la confianza, sobre los temores de las personas, ¿no es cierto? Y ahí me parece que hay dos temas que vamos a discutir, los temas técnicos más rato, de los problemas de la economía, pero creo que había dos temas políticos que a mí me parecían que estaban haciendo mucho daño en esa coyuntura. El primer tema es que en una tormenta no es muy bueno que los pilotos del barco se estén peleando, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, y aquí meto la política, los problemas en el MAS, en el oficialismo, evidentemente eran problemas que podían ir generando dificultades en este contexto, ¿no es cierto? Eso como un elemento, ¿no? Que tiene que ver con estas expectativas.
además de eso, y el segundo elemento es, te decía, hay que tratar, yo llamaba la atención que era muy difícil sostener un discurso donde simplemente frente a este tipo de circunstancias el mensaje es no está pasando nada y todo está bien. Creo que hay una necesidad de adecuar el discurso, digamos, del gobierno, porque yo creo que no está mal decir que evidentemente estamos en un entorno con elementos de estabilidad, ¿no es cierto? Creo que todos los conocemos, el tema de la baja inflación, hemos mantenido una buena tasa de crecimiento el año pasado. Es decir, hay varios elementos que indican que nuestra economía está sosteniendo en un momento muy difícil, ¿no es cierto? Pero creo que al mismo tiempo de explicar a la población que estamos en un contexto muy desafiante, entonces estamos reconociendo que hay problemas, que tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Entonces yo creo que en ese contexto es mejor reconocer que hay algunas dificultades, algunas fruto del contexto o de las situaciones que pasan, pero además decir que estamos actuando en torno a esas situaciones. O sea, informar. Exacto. Sí, y más que eso, ¿sabes? Que hay de los comunicadores políticos, he aprendido una como gran lección, dice, en este tipo de situaciones la autoridad nunca tiene que comentar ni opinar sobre lo que opinan otros, tiene que actuar y luego comunicar su actuación. ¿No es cierto? Entonces, a mí me parecía que frente a esa situación que se estaba desenvolviendo, había que ser mucho más claros en términos de ordenarse en el oficialismo para dar señales de estabilidad. Mira, uno de los temas de los rumores en estas semanas que se desencadenaban para justificar la inestabilidad era que no se podían aprobar los créditos de multilaterales en la Asamblea. Y esa es responsabilidad de la Asamblea, pero de la mayoría del oficialismo, ¿no es cierto? De hecho, una de las señales importantes que se ha dado estas semanas es que varios de esos créditos se han empezado a viabilizar y han empezado a avanzar, ¿no es cierto? Entonces, hay una dimensión política de ordenamiento en el oficialismo que creo que era necesario para dar señales positivas. Y por el otro lado, también, por supuesto, yo creo que avanzar en un discurso mucho más... yo te diría mucho más adulto con la población. No basta con decir que todo está bien, me parece. Hay muchas cosas que están bien, pero también reconocer que hay dificultades, que hay contextos desafiantes y luego decir lo que se está haciendo frente a esos contextos. Yo creo que la gente no es tonta, lo entiende y empieza a asumir los problemas y a entenderlos, ¿no es cierto? Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros. Volvemos a hablar de economía. Ahora sí, de la parte un poco más técnica, así que quédese con nosotros en Desacuerdo. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche estamos hablando de qué es lo que está pasando en la economía. Armando, quiero volver contigo. Me he quedado, digamos, sin terminar de finalizar las ideas. La oposición ha hablado del déficit público. En su lógica, menos déficit público, aunque sea en bolivianos, reducirá la deuda externa, lo que bajará el gasto en dólares. Yo me puse a mirar los datos y resulta que nuestro endeudamiento está por el 29% y que perfectamente nos podemos seguir endeudando, ¿no? Si se aprobara la ley del oro, si el banco pudiera comprar el oro a los cooperativistas y venderlo al mundo, tendríamos que pagar unos $1.000 millones al año. ¿Qué dices al respecto? No, yo creo que Omar conoce mejor estos datos, pero como siempre frente a un fenómeno económico hay que ir por partes, ¿no? Es decir, porque aquí a ratos todo el mundo mezcla muchas cosas, ¿no? Déficit fiscal, gasto, reservas, banco. Es como una coctelera que al final el único mensaje a veces a la gente es todo está mal o todo está bien, ¿no es cierto? Y me parece que ese tipo de debates no son muy constructivos, ¿no? Efectivamente, yo creo que en el discurso, voy a analizar el discurso político, ¿no? En el discurso político se ha instalado mucho, se quiere instalar la idea de que todos los problemas provienen del excesivo gasto público, ¿no? Pero hace rato Omar mismo nos mostraba que en el balance, en el tema de divisas, más bien el Estado aporta más divisas en este momento que el sector privado en ese equilibrio, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que aquí, como digo, como siempre frente a estos problemas hay que ver también, digamos, tiempos, ¿no es cierto? Creo que efectivamente la economía boliviana encara un gran reto, ¿no es cierto? Un gran reto de adecuación a muchos años en los cuales, y como lo decía Omar también, y eso tenemos que resaltar, en buena medida hemos vivido de nuestro colchón de ahorros del periodo de la bonanza, ¿no es cierto? Y durante muchos años
el país ha encarado y el gobierno ha enfrentado shocks muy fuertes, ¿no es cierto?, con los recursos con los que hemos ido ahorrando en el periodo de vacas gordas. Lo cual es una actitud prudencial, yo diría, ¿no? Ahorrar cuando las cosas van bien y luego gastar cuando vienen. Yo creo que el principal problema que ahora estamos enfrentando es que justamente después de varios shocks, evidentemente nuestro colchón se va haciendo más pequeño. Y por supuesto, a medida que el colchón se hace más pequeño, entonces tenemos más riesgos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tenemos que encarar, y eso creo que también está en la mesa, tenemos que encarar una ruta de ir saneando en cierto sentido algunos desequilibrios que hay en la economía, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los desequilibrios es que gastamos más en el Estado de lo que ingresa, que es lo que se llama déficit fiscal. Pero en eso quiero hacer notar que por ejemplo, a los críticos que exageran un poco en esto, es que el Estado ha hecho un enorme esfuerzo para ir reduciendo en los últimos 3 años el déficit fiscal, ¿no? Hemos partido casi de 12 puntos el 2019 y este año estamos cerrando con alrededor del 7 puntos del PIB y este año tenemos una proyección de 5. Cualquier experto fiscalista te va a decir que eso de bajar 3, 4 puntos no es precisamente moco de pavo y no es así de fácil. Sí, creo que hay un mensaje. El gobierno está haciendo su trabajo en tratar de regular, de tratar de equilibrar, de ser razonable en la gestión de recursos públicos. Tal vez se pueda hacer más, correcto, pero también tenemos que ser conscientes, y esa es una gran discusión nacional, de dónde viene eso. Porque alguna gente dice, gasto público, estos funcionarios, que no es cierto. Pero cuando uno ve las cifras, uno ve, por ejemplo, que una gran parte del gasto público en Bolivia tiene que ver, por ejemplo, con salarios. ¿Salarios de quiénes? No de unos funcionarios que no hacen nada, sino de maestros, sanitarios, médicos, militares. Fuerte, ¿no? Y es una parte muy importante y muy difícilmente que tú la puedas reducir de la noche a la mañana. Otra parte es la inversión pública, y la inversión pública, otra vez, también frente a los mitos que se crea. La inversión pública se ha reducido bastante desde hace 2, 3 años, fruto justamente de las mayores dificultades que hemos tenido. Es decir, si tú comparas la inversión pública con la que estaba hace 3 años, antes de la crisis del COVID, si no me equivoco, es casi 30% menos la que estamos reportando este año. Entonces, ha habido esfuerzos también en el Estado de irse adecuando a un escenario de menos recursos. Y finalmente está el gran tema, y eso hay que decirlo también, el otro rubro enorme de gasto es el tema de la subvención a los hidrocarburos. Que sí, que es un problema, y este año el año pasado fue clave para algunos problemas, porque el año pasado fue un año excepcional en precios de hidrocarburos. Acuérdate que buena parte del año el precio del barril de petróleo estaba arriba de $100, ¿no es cierto? Tú te imaginas la presión que ha tenido eso para el lado de las subvenciones. Pese a eso, el gobierno ha mantenido las subvenciones y ha mantenido los precios de la gasolina congelados. Y aquí vengo el tema, subvención, tengámoslo claro. Es fácil decir, bajemos la subvención. El problema es que hay que explicar a la población que bajar la subvención es aumentar los precios de la gasolina. Pero a ver, bájala. Por eso te digo. Entonces, ¿no? Yo creo que la discusión sobre el gasto público, si la pones en términos concretos, ya más allá del eslogan, es una discusión del mediano plazo, y una discusión en la que no hay recetas fáciles para mañana, ¿no es cierto? Entonces... Se dijo, Omar, que se debería apretar a los exportadores privados como ocurre en otros países para que traigan sus dólares. U otras medidas, por ejemplo, apresurar a que Argentina pague lo del tema del gas. ¿Qué opinas de estas dos cuestiones que están también puestas en la mesa? Bueno, cualquier medida coercitiva podría no ser necesariamente efectiva, ¿no? Hemos tenido en el pasado historias, ¿no?, donde estaban, por ejemplo, se permitía la confiscación de las divisas que traían los exportadores, ¿no? Y lo que en realidad pasaba es que ellos buscaban la manera, ¿no?, de tenerlas de todas maneras fuera del país. Probablemente hay que buscar, digamos, otros mecanismos, ¿no?, mucho más persuasivos, ¿no? Pero no obstante a eso, creo que en realidad lo que nos muestra es la importancia también que ha tenido el sector público como generador de divisas, ¿no?, de no apostar solamente al sector privado. Entonces, creo que en la balanza también creo que ha sido importante el papel del sector público y que en realidad se va a mantener porque hay anuncios bastante interesantes que se han hecho, ¿no?, en el sentido de que
Este año vamos a comenzar con la exportación, por ejemplo, de la electricidad a la Argentina. Se tiene previsto que también ya las primeras hierro laminado, no corrugado, vayan a producirse por el lado de la planta, la siderúrgica del Mutum. Hay un proceso de sustitución de importaciones con el tema del biodiesel, ¿no? Son, por supuesto, iniciativas públicas que también van a generar un ahorro de divisas o un excedente. Yo creo que el sector privado debería tomar el ejemplo del sector público y embarcarse, ¿no?, en esta lógica de industrialización que, por supuesto, nos puede generar mucha más divisas a la economía nacional. Armando, no vi una noticia esta semana que ha generado diversos tipos de reacciones, que ha sido este anuncio de procesar a los cambistas que venden dólares por encima del precio oficial. ¿Funcionará? ¿Es un error? Unos dijeron que está muy bien, que se debe procesar a esta gente porque están generando especulación, miedo en la población, etc. Y otro grupo decía, pero si son sus dólares, que los vendan al precio que quieran. No, mira, yo en general, yo soy... a ver, yo creo que con las medidas coercitivas hay que ser muy cuidadoso, ¿no es cierto? Hay que ser muy cuidadoso para ver hasta qué punto te rinden en términos... Otra vez, vuelvo al punto que habíamos conversado hace un rato. Estamos en un momento de expectativas muy delicadas de las personas, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de temores, de subjetividad de las personas. La pregunta que yo me haría antes de tomar alguna medida que pueda parecer es hasta qué punto y cómo va a ser asumido por la población, ¿no es cierto? Y quiero agregar un tema a esto, ser coercitivos en una economía con el tamaño de informalidad que tiene Bolivia. Yo en general soy extremadamente cuidadoso. Porque, a ver, si el Estado no puede ya controlar un montón de fenómenos informales, te vas a agregar uno más. Cuidado que tu anuncio de facto al poco tiempo no funcione y te haga perder todavía más credibilidad, ¿no? Por lo tanto, medidas coercitivas hasta cierto punto hay que hacerlas, sí, correcto, pero creo que hay que ser muy cuidadosos para no sobredimensionarlas, no transformarlas en lo central de la política pública y tener mucho cuidado si no te pueden generar, por la naturaleza de la sociedad boliviana, efectos negativos. Yo iría más en un sentido, yo te diría, creo que más bien hay que resaltar las medidas que el gobierno ha tomado en las últimas semanas de conseguir esa liquidez para tener los dólares al alcance de las personas. Esas son las medidas más efectivas. El hecho que el gobierno te diga, oye, si quieres comprar dólares, puedes venir a comprarlos al Banco Central al precio, más allá de la organización, que eso hay que mejorar. Evidentemente es una señal de que hay los dólares, ¿no es cierto? El hecho de que el gobierno haya gestionado y haya empezado a operar, por ejemplo, mucha gente ha criticado la operación de las DEC, pero a mí me parece normal que el gobierno gestione de la manera más autónoma posible en una situación como la que estamos todos los activos externos que dispone. Es decir, me parece que esas medidas son efectivas, son las medidas que se espera. Yo creo que más bien a lo que hay que apostar en las siguientes semanas, creo que ya empieza a bajar la tensión, pero a lo que hay que apostar es justamente a mostrar de que se está encarando el problema, que hay liquidez, que los dólares están ahí, que todos tengamos calma, ¿no es cierto? Empecemos a tranquilizarnos y que cuando realmente los necesitemos, esos dólares van a estar, ¿no es cierto? Entonces creo que es más por ese lado que digamos con grandes anuncios coercitivos que tal vez lo único que hacen es aumentar el temor de la gente, ¿no? Sí. Omar, algunos economistas que han estado de estrellas en algunos medios de comunicación, sobre todo escritos, han pedido que se suspendan los subsidios de los carburantes, aunque sea un poco, para que el gasto de importación no sea tan importante. Lo hablábamos hace un segundito. ¿Cómo ves esta posibilidad? Bueno, esta sugerencia está en realidad vinculada a esta hipótesis, ¿no?, del fin del ciclo del gas y que por supuesto lo asocian también al eventual fracaso del modelo económico. En realidad lo que hay que entender es que el modelo económico nunca ha tenido por opción vivir de la economía del gas. En realidad es un ciclo económico que por supuesto había que aprovechar, es parte del modelo aprovechar los recursos naturales, pero el fin último es la industrialización. Lo que hay que ver es más bien cómo la matriz productiva se va a ir, desmembrando en nuevas ramas económicas, ¿no? El año pasado, solamente para mencionar, son más de 400 millones que se han exportado más allá de la economía del gas en términos específicos, ¿no? Ahora, a mí me parece una sugerencia bastante, irresponsable, porque en realidad no le podemos pasar el costo a la población de estas turbulencias que se están generando en
en el mercado internacional, porque la subida del precio internacional viene como consecuencia de una guerra, ¿no es verdad? Y no le podemos pasar esa factura a la población. Ahora bien, lo que hay que entender es que en realidad la sostenibilidad, ¿no?, de esta política de subvención pasa por dos factores, yo diría, ¿no? Por un lado, por supuesto, está el precio del petróleo, pero por otro lado es el financiamiento. En el tema del precio del petróleo, lo que hay que entender es que esta ha sido una subida transitoria, ¿no?, coyuntural, que en algún momento va a volver a disminuir, porque el primer año de guerra el precio del petróleo terminó con un promedio de $100 el barril. Este año estamos en torno a los 80, eso quiere decir que el costo de la subvención también se va a reducir. Y por supuesto, del otro lado, tiene que ver con esta capacidad financiera que tenga el gobierno para mantener los subsidios. Hace cerca de 3 años no era un problema la subvención, porque la subvención costaba $600 millones, ¿no? Hoy, por supuesto, esto se ha incrementado, pero lo que hay que ver es la capacidad nuevamente, ¿no?, financiera que tiene el gobierno. Yo un poco haciendo este balance, efectivamente el gobierno ha estado con una suerte, digamos, de necesidad de liquidez de corto plazo, ¿no?, que lo ha resuelto, por supuesto, con los derechos especiales de giro que comentó más temprano Armando, pero también por estos créditos, ¿no?, multilaterales que se han aprobado en la Asamblea. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que ver es la capacidad, la solvencia del Estado, ¿no?, es decir, su capacidad de poder endeudarse y cumplir su deuda. Ahí lo que vamos a ver es que nosotros tenemos como país un nivel de endeudamiento bastante bajo en términos externos, ¿no?, lo cual por supuesto nos da, digamos, un colchón bastante amplio, ¿no?, para poder endeudarnos hacia adelante, ¿no?, tanto por organismos multilaterales, porque existe todavía una cartera grande, pero también con el tema de la emisión de bonos soberanos, ¿no?, que probablemente no sea el mejor momento el actual, ¿no?, por el encarecimiento del costo, pero es por supuesto una de las alternativas que el gobierno tiene. En ese sentido, la subvención en realidad de los hidrocarburos ha sido una política nacional que le ha permitido y le ha dado estabilidad a la economía boliviana. Muchos países en realidad han estado queriendo copiarse algunas de las ideas que se han implementado en Bolivia. En el caso de Estados Unidos, solo para cerrar mi idea, en vez de crear subvenciones, lo que han hecho en Estados Unidos es bajar los impuestos, pero el resultado es exactamente el mismo. Entonces, estos analistas que tratan, digamos, de suponer o digamos, sugerir, digamos, algunas recomendaciones de política, parece que viven en otro planeta. Susana, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de que estamos enfrentando un fenómeno altamente especulativo y donde estamos lidiando, digamos, con la desconfianza de la gente, ¿no? Entonces, yo te diría, es el peor momento para meter otro elemento más de distorsión, que puede ser empezar a hacer variar los precios, ¿no es cierto? De alguna manera, ¿no es cierto?, la estabilidad de precios está ayudando, entre otras cosas, para resistir a este momento especulativo. Y por lo tanto no sería, por supuesto, la mejor decisión que sobre esta situación de desconfianza, de intranquilidad de la población, le puedas meter, por ejemplo, dudas sobre los precios. Entonces, efectivamente hay que tener mucho cuidado en lo que hagas. Creo que creo que Omar lo decía, en esta coyuntura hay que resolver el problema específico, que es la falta de liquidez. Se están tomando esas medidas, hay que seguir persistiendo en eso, y hay que generar un conjunto de señales políticas que también indiquen señales de tranquilidad y estabilidad a las Importancia personas. de los créditos sobre eso, Claro, es que justamente, a ver, si simplificamos, ¿de dónde obtiene Bolivia dólares, ¿no? Por una parte de las exportaciones, ¿no es cierto?, por otra parte de los flujos de ingresos que nos pueden entrar por algún tipo de créditos o endeudamiento. Una de las fuentes de endeudamiento son los bancos multilaterales, que tienen una ventaja, y eso creo que también otra vez dice, ay, nos estamos endeudando. No, los bancos multilaterales son los que dan los créditos con mejores condiciones financieras. Por eso yo diría, es preferible tener una cartera, ¿no?, de préstamos y créditos multilaterales que otro tipo de endeudamiento. Entonces, por ejemplo, el de que agilicemos los créditos multilaterales es una muy buena política, es una sana política, y más bien deberíamos hacer todos los esfuerzos para que esto vaya rápido, salga rápido de la Asamblea, se ejecuten con eficacia, ¿no es cierto? Porque es una de las fuentes de financiamiento para la economía boliviana más baratas que existen, ¿no es cierto? Y evidentemente tenemos otras fuentes, como son el tema de emitir bonos que tienen costos en este momento relativamente mucho más elevados. Pero
Te digo, ahí viene la política, ¿no es cierto? Uno de los temas fundamentales es por qué hemos tardado tanto en la aprobación de algunos de estos créditos, y ahí volvemos a nuestros líos políticos, que yo creo que en este momento de la economía son lo menos que deberíamos estar teniendo, Claro, ¿no es cierto? claro. Deberíamos Ahí estar agilizando. Es absolutamente Claro, ¿no es cuestionable la interna del MAS sobre este tema, realmente. Quédese con nosotros, volvemos ya a las conclusiones. ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? ¿Qué expectativa tener? Quédese con nosotros. Conclusiones de nuestro programa esta noche. Hemos hablado de la economía, qué es lo que está pasando realmente en la economía del país. Una pregunta para ambos. ¿Se puede decir que el gobierno de Arce está enfrentando una guerra económica de parte de la oposición? Y en ese marco, si fuera cierto o falso, ¿qué expectativas se puede tener? Bueno, Susana, a mi entender, en realidad lo que está pasando es que se está tratando de posicionar un clima de desconfianza en el país, ¿no? De desconfianza en la política económica, en la política cambiaria, el sistema financiero, ¿no? Que probablemente está, digamos, motivada por una nueva apuesta de la oposición política, ¿no? Que trata de rearticularse en torno a un nuevo mensaje, ¿no? No hay que olvidar que antes de las elecciones pasadas el discurso que unió a la oposición era la agenda del 21F. Este discurso ya ha tenido su paso, ha concluido, y aparentemente parecería que se está volviendo a formar un discurso, ¿no? En torno a una supuesta crisis económica, ¿no? Y no es, diría, no es inocente, ¿no? En el sentido de que el modelo económico ha mostrado mucha estabilidad en muchos años y probablemente esta es la mayor fortaleza del gobierno. Entonces, aparentemente no es muy redituable, ¿no? Sacar la bandera de la democracia, de la educación, de la justicia. Parece que están atacando el modelo económico porque saben que este es el punto más fuerte que tiene el gobierno. Gracias, Omar. La misma pregunta. No, mira, yo partiría con algunos como mensajes, yo creo que en este momento. Lo primero es que creo que hay que decir que las fortalezas de la economía boliviana son reales, ¿no es cierto? Basta ver un conjunto de indicadores y que yo por lo menos en lo personal creo que hay las condiciones y hay la fuerza y las capacidades para poder vadear, digamos, estos momentos de tormenta que enfrenta la economía. Así, creo que hay condiciones para que podamos encarrilar la economía y creo que la idea es tratar de llegar a un buen puerto donde en un lapso de 2 o 3 años vayamos resolviendo algunos de los problemas. Creo que es el primer mensaje, que es un mensaje que creo que es de responsabilidad, es decir, que hay elementos que nos permiten en este momento pensar de que vamos a poder, enfrentar estas dificultades coyunturales. Primer mensaje. Segundo mensaje, sin embargo, creo que también hay que ser conscientes de que hay problemas y que algunos de esos problemas se tienen que resolver y se tienen que empezar a conversar de la manera más madura y responsable posible. Creo que esa es la segunda idea. Tampoco conviene engañarnos y decir, oye, estamos en un... Para empezar, el contexto global es muy incierto para todos los países y cuesta mucho hacer política económica en este momento en todo el mundo. ¿Ok? Entonces ya eso es un desafío para el país. Y adicionalmente el país creo que ha tenido una resiliencia, una capacidad de resistir durante mucho tiempo a circunstancias muy adversas. Por supuesto, eso te debilita también porque tienes capacidades más reducidas. Por lo tanto, el país tiene retos y tiene desafíos. Mi segundo mensaje es, creo que hay que hablarlos y no creo que tengamos que esconderlos o minimizarlos. El país tiene desafíos que se pueden resolver y los vamos a resolver bien si además lo hacemos de una manera madura, responsable y sin alimentar el miedo de la gente. Yo creo que en la medida que el debate público sobre la economía vaya en ese sentido, creo que le hacemos bien al país y contribuimos a que esto se resuelva, ¿no? Gracias, Armando, gracias, Omar, gracias a usted por habernos acompañado esta noche en Desacuerdo. Hemos hablado de economía, definitivamente una coincidencia plena con Armando en el sentido de que mientras más responsable sea el debate, mientras más calmado, mientras más sesudo, mientras presente elementos, no opiniones, sino elementos sobre los cuales nosotros podemos advertir algo, es mucho más sano.
Porque si se cae la economía del país, se cae la economía de todos, del señor opositor y del señor oficialista. Y el daño mayor siempre lo sufre la gente de a pie, la gente que no tiene espalda para aguantar una crisis financiera. Seamos responsables con este tema, de verdad. Realmente desde todo punto de vista insto a que este debate se pueda hacer de la manera más equilibrada posible, porque se trata de un tema tremendamente delicado que por supuesto nos afecta a cada uno de nosotros. Gracias por habernos acompañado esta noche. Quédese en la programación de RTP. Muy buenas noches conmigo hasta el siguiente domingo. Felicidades, papás.